One Piece El ascenso de las mareas giratorias 81, 100 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 81 En otra parte de Grand Line, mientras Naruto estaba ocupado lidiando con Diente Negro y recogiendo a sus estudiantes de su batalla, el zorro favorito de todos estaba en su propia misión. El zorro de 9 colas descansaba debajo de un árbol en la cima de una colina que daba a una carretera que conectaba las únicas costas de la isla con la única ciudad. Kurama estaba en una pequeña isla atrasada en medio del North Blue, ubicada a semanas de la isla más cercana. ¿Qué estaba haciendo exactamente el zorro aquí en medio de la nada? Naruto le había pedido un favor. El sabio había enviado a Kurama a un trabajo para lidiar con algunos marines corruptos. Había llegado a sus oídos la noticia de que una banda de marines planeaba atacar esta isla, saquear la ciudad, matar a todos y robar sus riquezas mientras culpaban a los piratas. Naruto podría haberlo manejado él mismo, pero pensó que sería una oportunidad para que el zorro estirara las piernas, un poco de ejercicio ligero. Kurama había aceptado porque sería divertido destrozar algunos sacos de carne, especialmente si iban a ofrecerle sus vidas. Así que allí estaba él, del tamaño de un caballo, durmiendo pacíficamente debajo de un árbol mientras soplaba una suave brisa primaveral. Kurama necesitaba un poco de tiempo para salir y volver a la normalidad. Había pasado demasiado tiempo en Uzushigakure como moderador. Las últimas semanas había estado estancado como miembro del grupo de bienvenida a los nuevos refugiados. Había usado su detección de emociones negativas para elegir las manzanas podridas. También ayudó el hecho de que en ese momento había sido del tamaño de un elefante. Su forma masiva y su habilidad única le permitieron erradicar a aquellos que tenían motivos ocultos. Todos los días había pasado horas y horas inspeccionando refugio tras refugio, y necesitaba un descanso. Esta sería una buena oportunidad para soltarse y jugar un poco. Para asegurarse de que se divirtiera, Kurama planeaba contenerse y jugar un poco con ellos, como un gato que juega con el ratón antes de dar el golpe final. El zorro agitó una cola en el aire mientras abría un ojo que daba al océano y observaba cómo se acercaba un barco que se estaba cayendo a pedazos con una bandera pirata que tenía una calavera con un pañal. La bandera pirata hizo que Kurama levantara una ceja. ¿Quién podría ondear una bandera así? Resopló con leve diversión antes de cerrar el ojo. La tienda estaba a unos 20 minutos de la costa, todavía tenía tiempo para dormir. Me pregunto cómo le va al equipo 7 con su misión. Era solo un rango C para lidiar con unos piratas de pacotilla. Seguramente podrían manejarlo. Probablemente incluso podrían manejar este trabajo con facilidad. Este es un C fácil en sí mismo. Por lo que estoy captando, esos marines son solo carne de cañón, ni cerca del nivel de ese tipo Akainu. Debería ver si puedo buscarlo para una revancha, tal vez incluso tomar su otro brazo y golpearlo hasta matarlo con él. Kurama resopló divertido mientras se imaginaba arrancándole el resto a Akainu y golpeándolo hasta matarlo. Debería intentarlo. Nunca he golpeado a alguien hasta la muerte con su extremidad. Lo intentaré hoy, debería mantenerme entretenido por un minuto o dos. Esos marines se están acercando. Kurama amplió su detección de emociones negativas, lo que le permitió atravesar las olas del océano hacia el barco mientras iluminaba a todos a bordo. 15 firmas que irradiaban emociones oscuras brillaban intensamente como estrellas. Un denso sentimiento de intención asesina se mezclaba con las emociones oscuras. Estaban realmente sedientos de sangre. Es asqueroso, pero no se acerca al nivel que he sentido antes. Aún así, estos sacos de carne no durarán mucho más para continuar con su comportamiento tiránico. Dales a unos pocos idiotas incluso una pizca de poder y se volverán locos pensando que pueden hacer lo que quieran. Kurama movió una cola haciendo temblar el árbol debajo del cual yacía. El zorro de 9 colas trepó a sus patas humanas y estiró la espalda. A lo lejos, junto a la costa, el barco estaba atracado y 15 marines vestidos con ropas andrajosas se dirigieron a la playa. En sus brazos, cada uno llevaba un rifle de chispa, mientras que en sus caderas un machete y en la espalda de la mitad de ellos había cañones de mano. Kurama se lamió los labios mientras los observaba marchar por el sendero que se extendía entre dos pequeñas colinas. El zorro se preparó, pero se detuvo cuando sintió que alguien se acercaba desde la dirección del pueblo. Al mirar hacia arriba, vio a un niño que no era menos de 10 cosas de todas las que corría hacia la playa. El niño tenía el pelo corto de color naranja quemado y puntiagudo con ojos desiguales. El izquierdo era azul zafiro mientras que el derecho era rojo rubí.
En el medio de su frente, justo encima de sus ojos, había un par de puntos rojos circulares. El niño bajó corriendo la colina vestido con una camiseta negra sin mangas y pantalones negros y solo llevaba un par de sandalias marrones gastadas en los pies. El niño corrió por el camino hacia la banda de marines. Malditos piratas. Lleváis tanto tiempo saqueando nuestras casas que ya se ha acabado. No voy a permitir que esto siga así. Rugió el chico mientras se detenía a 10 metros de la banda de marines. El grupo echó un vistazo al niño de 10 años y estalló en carcajadas. ¿Qué le pasa a este chico? No tiene ni pelo ahí abajo y quiere actuar como un hombre. Que alguien se deshaga de él. Gritó uno de los marines mientras se agarraba el estómago de la risa. Uno de los marines se tambaleó hacia adelante, se echó el fusil al hombro derecho y se lo ajustó. Comenzó a acercarse al niño de 10 años, extendiendo la mano derecha y le dijo: no te preocupes, pronto te enviaremos a mamá y papá al cielo. Mientras el hombre se acercaba, Kurama decidió que era hora de intervenir antes de que mataran al chico. El zorro dio un paso adelante con su pata, preparado para saltar hacia abajo, cuando algo despertó su interés. El chico no mostraba miedo, todo lo que hizo fue extender su brazo izquierdo, doblar los dedos y apuntar con el dedo índice al centro de la frente del hombre, casi como si pensara que su mano era un arma. ¿Crees que tienes un dedo cargado? El hombre se rió mientras colocaba una mano sobre la frente del niño. El niño simplemente sonrió y antes de que el hombre pudiera parpadear, algo blanco había salido disparado de la punta del dedo del niño y le había perforado un agujero del tamaño de una bala en el medio de la frente. La sangre goteaba por el agujero seguida de materia cerebral mientras el cuerpo se balanceaba hacia atrás y se desplomaba golpeando el suelo con un ruido sordo. Oh, interesante. Kurama entrecerró los ojos mientras observaba el cadáver que yacía a los pies del niño. El niño lo miró con frialdad, como si el aspecto de la muerte no le afectara. Los otros marines se sobresaltaron al ver el cadáver de su amigo. Él mató a Barry. Gritó un marine mientras señalaba temblando al ver a su amigo muerto. Es un consumidor de frutas del diablo, gritó otro. El grupo estaba formado por marines de clase baja que no tenían experiencia en la lucha contra consumidores de frutas del diablo y ni siquiera tenían armas de piedra marina ni esposas. Es solo un niño y solo podemos atraparlo, dijo uno de los marines más valientes mientras sacaba su machete y arrojaba su rifle a un lado. El marine rugió y cargó. Iba a cortar al mocoso en dos con sus propias manos y luego bañarse en su sangre. El marine se lanzó hacia adelante saltando en el aire y agarró la espada con ambas manos mientras la balanceaba hacia abajo por encima de su cabeza. El joven miró al marine que se acercaba y levantó perezosamente su brazo derecho poniéndolo en el camino de la espada que se acercaba. Una sonrisa siniestra se formó en los labios del marine mientras esperaba cortar el brazo del chico sin importar si era un usuario de fruta del diablo. La espada se balanceó hacia abajo y se encontró con la carne, mientras lo hacía se escuchó un fuerte ruido metálico. El metal chocó con algo duro. Los ojos del marine se abrieron cuando su espada se detuvo. La sangre goteaba por la hoja mostrando que había cortado al chico, pero la hoja no había cortado el brazo. ¿Qué magia negra era esta? El niño balanceó su brazo arrojando al marine hacia atrás con una sorprendente cantidad de fuerza. La sangre goteaba por sus dedos como pequeñas gotas de lluvia mientras mostraba una herida de apenas 1 centímetro de profundidad. El joven inclinó la cabeza para mirar la herida antes de sacudir el brazo arrojando la sangre al suelo. Mientras lo hacía, la piel comenzó a curarse rápidamente. Kurama estaba observando todo esto. Sus ojos se habían entrecerrado aún más mientras miraba al chico con una mirada que podría hacerlo estallar en llamas. Estoy seguro de que lo sentí, chakra. Cualquiera que sea la fruta que este chico consumió, usa chakra de manera subconsciente para regenerar el daño causado a su cuerpo. Las cosas comenzaban a ponerse interesantes para el zorro mientras observaba. Debido a las propiedades regenerativas de cualquier fruta que el chico comió, sus reservas de chakra estaban alrededor del nivel de un genin. El niño se inclinó hacia adelante, doblando las rodillas mientras pateaba el suelo y se lanzaba hacia el marine que lo atacaba. Su cuerpo se convirtió en un misil cuando se estrelló contra el estómago del hombre. Los labios del hombre se separaron mientras salían sangre y saliva. El cuerpo del marine salió volando hacia atrás. Se sintió como si lo hubiera golpeado una losa de metal. El marine golpeó el suelo y cayó hacia atrás aterrizando a los pies de su camarada. La sangre se filtraba de su boca mientras yacía agarrándose el estómago jadeando por aire mientras el dolor sacudía su cuerpo. Los marines solo podían mirar como ciervos atrapados por los faros.
El niño no se detuvo allí mientras se lanzaba hacia adelante cargando de frente como un toro furioso. «Dispárenle». Rugió un marine, sus palabras trajeron a sus compañeros de vuelta a la realidad de la situación. Los 13 marines se colocaron en posición de disparo y apuntaron con sus rifles. Fijando la mira en la figura del muchacho, dispararon 13 proyectiles de plomo. Las balas atravesaron el aire en dirección al niño, pero él no se detuvo, era como si pensara que era invencible. Las balas impactaron en varias partes de su cuerpo: pecho, frente, brazos, piernas, cadera y cintura. Las balas se hundieron haciendo sangrar, pero apenas lograron penetrar 2 centímetros cuando fueron expulsadas. Los agujeros de bala se curaron instantáneamente mientras el muchacho cargaba como un rinoceronte. El joven hizo su movimiento lanzándose hacia el primer marine a la vista, el marine que había dado la orden de disparar. El niño apareció frente a él y extendió ambos brazos, sus palmas golpearon al marine en el pecho. En el momento en que sus palmas se conectaron, la sangre se derramó en el aire cuando algo atravesó el cuerpo del hombre y le atravesó el corazón. El niño retiró las palmas mostrando 2 agujeros enormes en el pecho del marine. Cuando el niño bajó la palma sin que nadie lo notara, excepto Kurama, había carne desgarrada que se estaba curando, carne desgarrada que no había sido causada por los marines. El niño rugió mientras seguía adelante, su pie derecho pisoteó al marine que yacía en el suelo, el mismo marine que había golpeado su cuerpo. El pie del niño aplastó la cabeza del marine, casi como si su pie pesara lo mismo que una montaña. El niño avanzó hacia los marines saltando en el aire mientras se lanzaba sobre la cabeza de su próximo objetivo. El niño agarró los lados de la cabeza del hombre y lo hizo gritar. Era como si algo estuviera perforando su cráneo antes de atravesar su cerebro matándolo. El niño saltó del cadáver y aterrizó en el suelo en una posición agachada. 2 agujeros aparecieron a cada lado de la cabeza del marine como si algo hubiera atravesado su cerebro. La forma en que el niño luchó estaba claro que esta no era la primera vez que mataba y que tenía experiencia en el área, especialmente con sus métodos rápidos pero brutales. Muere. El chico se lanzó hacia adelante y, al hacerlo, algo comenzó a atravesar la carne de sus brazos. Su piel se desgarró mientras de sus codos, palmas y parte posterior de sus hombros salían largas púas de hueso, cada una de más de 1 metro de longitud. Una fruta del diablo con forma de hueso, similar al Shikotsumyaki, pulso de hueso muerto, del clan Kaguya. Explica por qué pudo bloquear la espada y las balas. Manipuló su estructura esquelética para hacerla más dura que el acero y la usó como armadura corporal interna. El zorro contempló sus pensamientos mientras se acostaba en el borde del acantilado, con las patas colgando sobre el borde. El zorro enroscó sus colas y comenzó a observar la batalla desde la barrera. El joven se lanzó hacia los marines y dio una patada en el suelo, donde comenzó a girar. Mientras giraba, le salieron púas de las costillas, las rodillas, la parte posterior de las rodillas y los talones de los pies. Se convirtió en una espada mortal que giraba mientras giraba hacia los marines. Los marines gritaron cuando conectó con ellos, las púas de su columna vertebral los destrozaron mientras derribaba a 3 de ellos, haciendo que sus extremidades y órganos volaran por los aires al impactar. Uno de los marines menos experimentados se agarró el estómago y vomitó cuando las entrañas de alguien aterrizaron a sus pies. El número de marines se había reducido en 7, dejando a 8 con vida. Uno de los 8 restantes giró sobre sus talones gritando mientras intentaba huir hacia el bote. El niño se burló y levantó su mano izquierda apuntando sus dedos hacia él. Las puntas de los dedos del niño se abrieron cuando 5 proyectiles de hueso redondeados salieron disparados hacia adelante con la velocidad de las balas. Las balas de hueso se dispararon hacia adelante e impactaron al marine que corría por la espalda. Las balas atravesaron sus objetivos perforando sus pulmones, riñones y estómago antes de salir disparados por el frente. El marine gritó mientras la sangre brotaba de su cuerpo y se desplomó. Podía sentir los ácidos gastrointestinales de su estómago derramándose y abriéndose paso a través de su cuerpo mientras sufría una muerte agonizante. No saldrás vivo de este lugar. Una aura sedienta de sangre irradió del cuerpo del chico cuando las púas de hueso comenzaron a derretirse como un líquido. El hueso comenzó a correr por sus 2 brazos antes de endurecerse formando una gruesa capa de armadura de hueso. La armadura se extendió sobre sus palmas y terminó en sus nudillos, dejando sus dedos y palmas expuestos. En cada par, 2 huesos comenzaron a crecer desde arriba de la muñeca. Estos 4 huesos tomaron la forma de hojas de katana y crecieron hasta una longitud de medio metro. El chico cargó hacia adelante acortando la distancia entre él y un marine que sacó su espada.
El chico cortó hacia arriba con su par derecho de hojas de hueso. El marine sudaba mientras levantaba su machete deslizándolo entre las dos hojas de hueso y lo colocaba en un ángulo bloqueando el golpe entrante. El chico simplemente sonrió y, con un giro de su muñeca, las hojas de hueso partieron el machete en dos. Su brazo izquierdo salió de debajo y empaló al hombre en el estómago con las hojas de hueso gemelas. Los 6 restantes se retiraron rápidamente y se reagruparon. ¿Este monstruo es demasiado fuerte? ¿Qué hacemos?, preguntó un marine asustado mientras le temblaban las rodillas. Llévenlo al agua, no podrá usar sus poderes, dijo otro. Los 6 compartieron y asintieron y rápidamente rodearon al niño por todos lados, dejando un espacio que conduce hacia la costa. Tendrían que empujarlo hacia atrás. 3 de los marines apuntaron con sus rifles, recargaron rápidamente y dispararon. Mientras disparaban, los otros 3 hicieron lo mismo antes de que los 3 de la primera ronda recargaran y dispararan nuevamente. Los 6 marines continuaron con este acto disparando 3 rondas cada vez, recargando rápidamente para disparar nuevamente. El niño levantó los brazos permitiendo que las balas chocaran con la armadura que sus pies hundían en el suelo. 2 de los marines arrojaron sus rifles al suelo y retiraron los cañones de sus espaldas. De los marines supervivientes eran los únicos que quedaban con ellos. Los otros 4 se retiraron a la parte de atrás dejando espacio. Los marines se centraron en el chico y el de la izquierda disparó disparando una bala de cañón con forma de baloncesto. La bala de cañón voló hacia adelante y golpeó al chico en la cabeza explotando al contacto. El hueso se rompió cuando la fuerza de la explosión envió al chico deslizándose hacia la orilla. El segundo cañón apuntó y el marine que lo empuñaba disparó mientras el primero recargaba con ayuda. La segunda bala de cañón se disparó hacia adelante y golpeó al chico de nuevo. La armadura de hueso se rompió cuando un juego de cuchillas se partió por la mitad. El chico salió volando hacia atrás cuando perdió el equilibrio y se disparó un tercer tiro. De su espalda salieron púas de hueso que se clavaron en el suelo y lo mantuvieron en su lugar. Más huesos brotaron no solo de su espalda, sino de cada sección de su cuerpo y comenzaron a envolverlo. El hueso cubrió todo su cuerpo de la cabeza a los pies con una gruesa capa de armadura. La tercera bala de cañón chocó de frente con la armadura de hueso y explotó al contacto. Aparecieron grietas en la parte delantera de la armadura de hueso cuando el niño fue empujado hacia atrás. El hueso se clavó aún más en el suelo y lo detuvo de repente, de pie a solo 1 pulgada del mar. El chico miró hacia arriba con una mueca de desprecio mientras su armadura de hueso comenzaba a repararse rápidamente. El usuario de huesos extendió las manos hacia un lado y la armadura de hueso alrededor de sus brazos comenzó a cambiar de pie. La pieza de hueso derecha se expandió en tamaño y se convirtió en una especie de taladro que cubría todo su brazo. A la izquierda, el hueso se volvió delgado y estrecho tomando la forma de un látigo de hueso segmentado que se enrollaba alrededor de su brazo. El chico balanceó su brazo izquierdo lanzando el látigo de hueso mientras se extendía. La punta tenía forma de punta de flecha. La hoja del látigo atravesó el pecho de un marine y el látigo se enroscó a su alrededor. El chico tiró, arrastrando al marine hacia donde empujó el taladro de hueso hacia adelante y pulverizó la cabeza del hombre. El muchacho se lanzó desde la playa y se lanzó hacia los 5 marines restantes, que estaban muertos de miedo. Si sus cañones no podían detenerlo, ¿qué lo haría? El portador de huesos cruzó la distancia y atacó con su látigo de hueso. El látigo se extendió y toda su longitud se volvió afilada como una navaja. El látigo de hueso se movió como un 100 pies mientras se enroscaba alrededor de 2 de los marines. El chico tiró y los marines fueron destrozados bajo el látigo afilado como una navaja, ni siquiera tuvieron la oportunidad de gritar. La punta se clavó en el crecimiento y se movió de tal manera que el cuerpo del chico salió volando por los aires mientras usaba el látigo para impulsarse. El muchacho se dirigió hacia un marine y clavó el taladro. El taladro penetró en la punta de la cabeza del hombre y lo partió por la mitad. El muchacho aterrizó en ambos lados antes de lanzarse hacia el segundo marine superviviente que estaba subiendo al bote. El taladro de hueso salió disparado hacia adelante y salió del brazo del muchacho cuando lo disparó como una bala gigante. El taladro giró por el aire con una precisión mortal. El taladro se abrió camino hacia el bote y el marine. Con un movimiento del brazo, el último marine fue liquidado cuando el látigo le atravesó la frente y salió por el otro lado. El niño retrajo el látigo y este comenzó a sumergirse nuevamente en su cuerpo. La piel se desgarró mientras el hueso se retraía hacia el interior del cuerpo del niño. El niño estiró el cuello antes de girar las articulaciones, haciendo crujidos que resonaban en sus huesos.
El niño se dio una palmadita en el hombro derecho y giró el brazo mientras abandonaba la orilla y se dirigía hacia el sendero de regreso a la ciudad. Kurama se puso de pie y saltó, aterrizando frente al joven muchacho, lo que le hizo saltar hacia atrás y adoptar una postura de batalla. Kurama movió una cola con leve diversión antes de que otra cola saliera disparada hacia adelante y se estrellara contra el muchacho, arrojándolo al suelo con tanta fuerza que se rompió con el impacto. La cola empujó al muchacho al suelo creando un cráter del tamaño de un humano. La cola inmovilizó al muchacho en su lugar mientras Kurama se acercaba a él. El zorro la estacionó justo a su lado levantando la cola, lo que permitió que el muchacho subiera lentamente fuera de un cráter del tamaño de un humano. El zorro había contenido su fuerza para no matarlo. En el momento en que el niño salió, el hueso le desgarró la carne del brazo derecho, creando una larga hoja dentada con dientes de sierra. Si quisiera podría destruirte con un movimiento de mi cola, muchacho. Kurama le dio al muchacho una sonrisa sedienta de sangre mientras una de sus colas se movía y toda la isla comenzaba a temblar. Con un solo movimiento de mi cola, puedo crear terremotos, maremotos y tornados. Ahora bien, no bajé aquí para matarte. Intrigas a mi muchacho, dime cuál es tu nombre. El portador de huesos miró fijamente al zorro mientras se sentaba en el suelo, el hueso se encogía de nuevo dentro de su cuerpo. Dean. Me llamo Dean, idiota ambulante. Escupió el chico que se identificó como Dean. El chico se cruzó de brazos mientras escupía al suelo molesto por las acciones del zorro. Cuidado, mono de pacotilla. Ladró el zorro mientras fulminaba con la mirada al niño. El niño se puso de pie y le devolvió la mirada. El zorro hizo lo mismo, poniéndose de pie mientras ambos se miraban con enojo. Ya me has oído. Ten cuidado, o te despellejaré y te haré un abrigo de piel nuevo. Saco de carne seca. Mestizo mordido por pulgas. Mocoso mocoso. ¿Qué tal si te corto en pedazos y preparo un poco de cecina de zorro? Los dos juntaron sus frentes mientras se miraban con enojo. Los dos se miraron con una mirada asesina antes de que el chico Dean sonriera y diera un paso atrás. ¿Estás bien, juguete de peluche gigante? Dean cruzó los brazos sobre el pecho y examinó al zorro gigante, mirándolo de cerca ahora que los dos se habían familiarizado el uno con el otro. El zorro resopló ante la personalidad directa del chico. Supongo que puedo resistirme a comerte, por ahora. El zorro se acurrucó mientras se acostaba en medio del rugido balanceando sus colas de un lado a otro. Dime, ¿cómo hiciste eso con los huesos? Kurama ya sabía la respuesta a sus preguntas, pero tenía curiosidad por ver si el chico podía responderla. No hay mucho que contar, en realidad. El niño se encogió de hombros mientras levantaba la mano derecha y una púa de hueso salió disparada de la palma de sus manos. Aparentemente, no mucho después de que me crecieran los dientes, conseguí una fruta blanca extraña y la comí. Lo siguiente que supieron mis padres fue que podía manipular mi estructura ósea y comenzaron a llamarme niño demonio. No mucho después de eso me abandonaron aquí y se fueron. Nunca los volví a ver después de eso. No aprendí a controlarlo hasta hace unos años. La matrona del orfanato en el que estuve hasta entonces nunca estuvo muy contenta conmigo, seguía haciendo agujeros en todo. La púa de hueso se encogió de nuevo en su palma mientras la carne desgarrada que causó se curaba. Tiene sus ventajas, puedo hacer que mis huesos sean tan duros como el acero, manipularlos para sacarlos de mi carne y puedo curarme en segundos. Soy como un superhéroe, dijo el niño llamado Dean. Niño, te comiste una Akuma no Mi, una fruta del diablo, una fruta de sabor repugnante que otorga a sus consumidores poderes únicos y mortales. La que comiste probablemente era una fruta de clase paramecía. El chico levantó su ceja derecha antes de golpear su puño derecho en la palma de su mano izquierda, fue como si una bombilla se hubiera encendido en su cabeza, oh, entonces es por eso que la gente sigue llamándome consumidor de frutas del diablo. Sabía que la extraña fruta que comí tenía algo que ver con mis poderes, pero nunca estuve seguro de qué era. Siempre que intentaba preguntar, todos me miraban y se alejaban. El zorro movió la cola, el niño no se dio cuenta del regalo que había recibido, ya que todos parecían evitarlo. Para algunos, los poderes de la fruta del diablo eran una bendición, para otros, una maldición. Había quienes ignoraban la difícil situación y la confusión de los usuarios de la fruta del diablo. Sería frustrante para un niño que había obtenido estos poderes únicos pero no tenía idea de qué eran o de dónde venían si todos con los que hablaban evitaban la conversación. Chico, ¿por qué no vienes conmigo? Si lo haces, puedo prometerte que aprenderás todo lo que hay que saber sobre tus habilidades y más. Tendrás la capacidad de obtener un poder que nunca podrías soñar si me sigues.
El zorro podía ver un gran potencial dentro del joven llamado Dean. Si el chico estaba de acuerdo y regresaba a Uzu con él, entonces Uzu Shiogakure habría obtenido un guerrero con excelentes perspectivas. El poder total de Uzu ya estaba creciendo de manera constante, pero necesitaba nuevos reclutas constantes para construir su base de poder, especialmente si quería competir con el gobierno mundial. El gobierno mundial tenía 800 años para llegar a donde estaba actualmente y, debido a esto, era una de las superpotencias del mundo. Para competir con ellos, Uzu necesitaría jóvenes talentosos como Dean. Suenas como esos viejos que ofrecen caramelos a los niños para que los sigan hasta sus casas. ¿Cómo sé que esto no es un truco? El chico estaba de puntillas cuando dio un paso atrás. La carne se le desgarró en el brazo derecho cuando de encima de la muñeca se deslizó una cuchilla de hueso. Kurama hizo un gesto con la cola y la hoja de hueso se hizo añicos. Chico, con el poder que tengo, ¿crees que necesitaría engañarte cuando podría tomarte por la fuerza? Para demostrar su punto, Kurama se puso de pie y comenzó a crecer rápidamente en tamaño, en cuestión de segundos era del tamaño de una montaña. En esta pequeña isla en medio de la nada, su forma se estiró hacia todos lados mientras la ciudad residía debajo de su vientre. La vista de este zorro tan grande como su isla hizo que la gente de la isla gritara y corriera aterrorizada gritando que era el fin de los días. La forma gigante de Kurama miró a Dean, quien miró al zorro con una expresión estupefacta, con la boca abierta lo suficiente como para que cupiera una sandía. El zorro reveló una sonrisa burlona cuando su forma comenzó a encogerse y volvió al tamaño de un caballo. Sus colas se movieron de un lado a otro con leve diversión por la expresión atónita de Dean. Tengo suficiente poder en mi meñique para destruir esta isla con un movimiento. Incluso los marines temen mi nombre, Kurama el zorro demonio, la criatura viva más fuerte. No es arrogante de mi parte decir que con un movimiento de cola podría borrar a Marineford del mapa. Hace miles de años era conocido como un desastre natural. A donde quiera que iba, la destrucción me seguía. Si me sigues, puedo prometerte esto, con el tiempo poseerás una fuerza igual a una fracción de la mía. Y si estás preocupado por la gente de aquí, no lo estés, juro que estarán bajo mi protección. Los ojos del zorro brillaron con una mirada que le prometía a Dean que todo lo que decía se haría realidad. Kurama no era de los que se jactaban sin razón. Era un ser de gran poder devastador. Solo una persona en este mundo era más fuerte que Kurama, y ese era Uzumaki, Naruto. Estos dos solos podrían acabar con el mundo entero y construir uno nuevo si así lo buscaran, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? En cuanto a la protección de la isla, Kurama hablaría con Naruto sobre colocar algunos sellos alrededor del lugar para mantenerlos alerta en caso de que algo sucediera. Si puedes hacerme más fuerte, bien, acepto. El chico Dean dio su respuesta y dio un paso adelante hacia el zorro. Nunca había visto una criatura como esta en su vida. Era bastante impactante que pudiera hablar, pero el hecho de que el zorro pudiera volverse tan alto como las montañas más altas lo era aún más. Solo estando de pie junto al zorro llamado Kurama, Dean sintió una cantidad impía de poder irradiando de él. Además, Dean no tenía nada aquí para él, había dejado el orfanato el año pasado y vivía solo, no era deseado por todos en la isla por ser un niño diablo. No había ninguna razón por la que no debería aceptar la oferta del zorro, y si el zorro podía hacerlo más fuerte, ¿quién era él para rechazar tal oferta? La sonrisa de Kurama se expandió por dentro amenazando con partirle la cara en dos. Con un movimiento de cola, envolvió a Dean, con un tirón de su chakra el zorro conectó la fórmula Iraisin en su propio cuerpo con una conectada a Uzunokuni y desapareció en un destello naranja. En un destello naranja, fuera de la torre Utsukage, apareció nada menos que Kurama. Envuelto en una de las colas de zorro había un niño de 10 años con una expresión amarga en los labios. El niño fue retirado de la cola y se tambaleó hacia adelante antes de encontrar un bote de basura cercano y vomitar en él. El niño era Dean, un consumidor de fruta del diablo que Kurama había descubierto durante una misión. Al ver al niño vomitar, el zorro movió una cola con leve diversión. Te acostumbrarás, muchacho. Es un método de transporte habitual para los ocupantes de Uzushio, instruyó el zorro mientras tartamudeaba hacia el muchacho como un orgulloso pavo real. Dean sacó la cabeza del cubo de basura y no pudo evitar mirar hacia la enorme torre que se alzaba frente a él, que estaba pintada de color naranja neón. La torre se destacaba como un pulgar dolorido, como si fuera un faro enorme. Sin embargo, detrás de la torre había una cadena montañosa gigante que se curvaba alrededor de un pueblo entero. En la montaña había más de una docena de cabezas gigantes que parecían estar mirando hacia el pueblo desde arriba.
Cuando miró hacia arriba y vio esas caras gigantes que miraban hacia el pueblo, Dean no pudo evitar emocionarse. Las expresiones en las caras eran las de un padre que mira a sus hijos desde arriba con una mirada protectora y amorosa. Esos son los líderes de una historia muy pasada, guerreros orgullosos que lucharon hasta el final para proteger a todos aquellos que lideraron. Hokage, Kazekage, Tsuchikage, Mizukage y Raikage de un pasado que ahora no es más que un recuerdo lejano para todos aquellos que vivimos aquí excepto nosotros. El zorro miró a los Kage del pasado con emociones encontradas. En el futuro, tú también aprenderás una historia olvidada hace mucho tiempo, antes de eso es hora de conocer al hombre que se convertirá en tu líder y el hombre que construyó todo esto, el Shodai Uzukage Uzumaki, Naruto. Con un movimiento de cola, Kurama le ordenó a Dean que lo siguiera, antes de que el zorro pudiera entrar a la torre, las puertas se abrieron de golpe y Suzuka entró corriendo. El zorro y la kunoichi casi chocaron entre sí, pero Kurama pudo hacerse a un lado y arrastrar a Dean con él. ¿Dónde está el fuego? Ah, lo siento Kurama, pero tenemos que ir al hospital urgentemente. El equipo 7 regresó de su misión en estado crítico, explicó la desconsolada Suzuka. Había entrenado junto al equipo 7 e incluso vivía en el mismo complejo que ellos. Durante el tiempo que habían estado juntas, la joven se había encariñado con ellos y eran como una familia para ella. ¿Qué? Déjanos ir rápido, explícanoslo en el camino. Suzuka sonrió suavemente mientras salía corriendo, Kurama corrió tras ella. Una cola se disparó hacia adelante agarrando a Dean y arrastrándolo para el viaje loco. Mientras se dirigían, Suzuka comenzó a explicar que no hacía mucho que había regresado de una misión propia para descubrir que el equipo 7 estaba crítico y actualmente se estaba recuperando. Un clon había venido para informarle que el original había regresado e intentaba reparar el daño causado. Mientras los tres corrían por Uzushiogakure, comenzó a llover. Hospital de Uzu. En una habitación de hospital a oscuras, en el lado derecho había 3 camas, en cada cama, comenzando por la ventana, estaban Shina, Odin y finalmente Yamato. Los 3 estaban conectados a una maquinaria que les salvaba la vida. Las persianas estaban cerradas, ya que solo quedaba abierta una pequeña abertura. Afuera caía lluvia y el sonido de su repiqueteo resonaba en la habitación del hospital. Un relámpago brilló justo afuera, seguido por el explosivo crepitar de un trueno. La única fuente de luz que penetraba en la habitación a oscuras provenía del pasillo iluminado que se reflejaba en una cuarta figura. De pie en el medio de la habitación, con la mirada fija en los 3, estaba Naruto. Los ojos del sabio reflejaban preocupación, pero también orgullo. Estaba preocupado por su condición actual, aunque se recuperarían por completo, no podía evitar la inquietud en su corazón. Como maestros, eran como sus hijos. Aunque solo habían estado juntos por un corto tiempo en el amplio espectro del tiempo, se habían vuelto cercanos, tan cercanos como una familia. Mientras Naruto observaba en silencio, pudo escuchar una conmoción que se acercaba. Irrumpiendo en la habitación no era otra que Suzuka seguida de cerca por Kurama y un chico que nunca había visto antes. Kurama y Naruto intercambiaron una mirada de complicidad cuando el zorro entró. Cuando entraron en la habitación la mirada de Suzuka cayó inmediatamente sobre los 3 genin que yacían inconscientes en sus camas. Un jadeo agudo escapó de sus tiernos labios mientras sus ojos temblaban al observar sus formas inmóviles. ¿Cómo están? La voz de Kurama cortó la tensión mientras se acercaba al sabio eterno, con una cola apoyada en el hombro de su amigo para mayor comodidad. Estarán bien, he hecho lo que he podido para estabilizarlos y reparar lo que sea necesario de inmediato. El sabio compartió una mirada con su amigo que parecía expresar 1000 emociones diferentes entre ellos. Naruto movió su mirada y la dirigió hacia Shina junto a la ventana mientras ella yacía boca arriba. Shina está sufriendo un daño interno leve, con daño en su espalda y un leve agotamiento de chakra. Me he ocupado del tejido cicatricial y he cosido la carne de nuevo, y sanará muy bien. Su brazo derecho estaba hecho pedazos, los huesos destrozados, pero he reparado el daño, y con un poco de descanso estarán como nuevos. Con el tiempo, estará en pie y funcionando en unas pocas semanas. El sabio observó cómo su estudiante principal atendía a la joven, acariciando suavemente su cabello con ternura. Mientras Suzuka atendía a Shina, Naruto movió su mirada hacia Odin, a su lado en la cama estaban sus espadas gemelas. En cuanto a las heridas físicas, su pecho estaba casi abierto, a solo una pulgada de golpear su corazón, el impacto rompió una de sus costillas. Esas son solo las heridas superficiales. Dañó su sistema nervioso usando una técnica que no estaba listo para usar. Su cuerpo no pudo soportar la presión y se desgarró en el proceso.
Tuve que reconstruir el sistema nervioso en sus brazos desde cero porque estaban fritos. Agregue el hecho de que sufre un agotamiento severo de chakra, si hubiera seguido forzando sus reservas, estaría muerto. El más joven de los tres era increíblemente terco e imprudente, y quemó sus reservas de chakra a un ritmo alarmante y había estado tambaleándose entre el borde de la vida y la muerte cuando Naruto lo recuperó. En el momento en que regresaron, el sabio tuvo que alimentar a Odin con chakra para sacarlo de la situación roja. Odin debería recuperarse en un mes o dos. Yamato es el peor de todos. Media docena de costillas rotas, sus dos brazos estaban irreconocibles. Tuve que cortarlos a la altura del muñón y hacer crecer unos nuevos debido al daño intenso que les había hecho. Si eso no fuera suficiente, el tonto utilizó las 8 puertas. Puede que se haya salido con la suya usando la primera y la segunda con un daño mínimo, pero abrió 4. Todo su sistema circulatorio de chakra era un desastre. Parecía que se había quemado. Sus músculos no eran más que carne carbonizada y toda la estructura de su esqueleto se quebró. La cantidad de presión ejercida sobre su cuerpo debería haberlo dejado en tal estado que estaría usando una silla de ruedas por el resto de su vida. Si no hubiera hecho nada, claro. Tuve que recrear las células de su cuerpo dándoles nueva vida para reconstruir todo. El chico estaba en un estado parecido a la muerte, su corazón incluso dejó de latir por un minuto y su alma casi pasó al más allá. Tuve que tirar de él hacia atrás y obligarlo a que se fuera. Yamato era un completo desastre cuando Naruto comenzó a trabajar en él, y el chico había muerto durante un buen minuto antes de regresar. El usuario de fuego se había empujado hasta la muerte. Si hubiera sido cualquier otra persona tratando de curarlo, entonces lo más probable es que estuviera muerto. Solo Naruto tenía la capacidad de curar la cantidad de daño que el chico se había hecho a sí mismo. Me recuerda a un ninja de cabeza hueca que vestía de naranja que conocí una vez. El zorro echó un vistazo en dirección a Naruto, recordando hace mucho tiempo que el inmortal alguna vez había sido tan imprudente como sus estudiantes en el pasado. Invocando clones de sombras y apresurándose hacia ellos, usando un Rasengan incompleto, destrozando su propio cuerpo y agotando sus reservas de chakra hasta tal punto que si el zorro no hubiera transferido el suyo, el cabeza hueca habría muerto. Casi todas las batallas que Naruto había librado en el pasado habían terminado con él recuperándose en el hospital. El zorro había perdido la cuenta de la cantidad de veces que tuvo que evitar que el cabeza hueca muriera. Naruto resopló divertido. Era lógico que el viejo zorro astuto recordara lo testarudo que había sido en el pasado. Mirando hacia atrás ahora, si pudiera volver atrás en el tiempo, le daría algo de sentido común a su yo más joven, pero eso era el pasado. El sabio archivó viejos recuerdos y miró al joven muchacho al lado de Kurama que miraba los cuernos de Naruto con fascinación. ¿Quién es? El niño es Dean. Lo conocí en esa misión que me diste. La bolsa de carne me quitó la diversión y mató a los marines disfrazados. ¿Entiende esto? Es un usuario de fruta del diablo con una habilidad similar a la Shikotsumyaki del clan Kaguya. El zorro usó una cola para empujar a Den hacia el camino de Naruto. Oh. Naruto se sorprendió genuinamente al escuchar esto. No esperaba que Kurama se encontrara con un usuario de la fruta del diablo, ni que dicho usuario de la fruta del diablo fuera un joven capaz de matar a un pequeño grupo de marines. Ah, hola. El portador de huesos dio una sonrisa incómoda y saludó con la mano. Se sentía fuera de lugar, especialmente considerando que estaba parado frente al líder de la aldea. Durante el viaje después de que el llamado Suzuka le hubiera contado la situación a Kurama, el zorro le había explicado algunas cosas a Dean. En presencia de alguien que tenía el poder no solo de enfrentarse a Kurama sino de vencerlo en combate directo. Lo que era peor era el hecho de que existían otros 8 seres cuya fuerza tal vez no rivalizara con la de Kurama, pero eran existencias aterradoras por derecho propio. Incluso si los 9 se enfrentaran a Naruto, igualmente perderían. Esto era algo que no solo asustaba a Dean, sino que lo llenaba de emoción. En secreto esperaba que algún día él fuera igual de fuerte. Naruto miró al joven y lo miró de arriba abajo. Bajo la poderosa mirada del sabio, Dean no pudo evitar sentirse intimidado. Era como si esos ojos estuvieran penetrando profundamente en su alma. Suzuka, odio tener que apartarte, pero ¿podrías atender al joven Dean y mostrarle los alrededores? Una vez que estos 3 despierten, haré que te traigan de inmediato, le pidió el sabio a su desconsolada novia. Hacer que le mostrara los alrededores a Dean no solo la mantendría ocupada, sino que también distraería su mente y no se concentraría en la condición de los 3 genin heridos. La joven se secó las lágrimas y dejó que una suave sonrisa apareciera en sus encantadores rasgos.
Siguiendo las instrucciones de su líder, Suzuka tomó a Dean del brazo y salió del hospital con él. Si bien quería estar al lado de sus amigos, también tenía deberes que cumplir. Sabía que Naruto cumpliría su palabra y le avisaría cuando despertara, así que, por ahora, seguiría sus órdenes y le mostraría los alrededores a su nueva llegada. En el momento en que Suzuka se fue, los dos seres de chakra intercambiaron una mirada. Bloquéalo con esas palabras. Kurama se fue rápidamente. En el momento en que el zorro se fue, Naruto respiró profundamente y llamó al hombre que se escondía en la habitación. Muéstrate, dijo con tono dominante mientras liberaba su poderosa aura. No le impresionaba que alguien no solo se colara en la aldea, sino que además se atreviera a acechar en la misma habitación que sus alumnos heridos. Se oyó una risa detrás del sabio cuando una figura alta salió de entre las sombras. Un relámpago brilló en la ventana e iluminó al hombre. Estaba envuelto en una túnica verde con capucha que solo revelaba su rostro. No se pudo determinar su edad. Un pico de viuda sobresalía de debajo de la capucha y un llamativo tatuaje rojo en el lado izquierdo de su rostro, acompañado de una sonrisa que parecía forzada. Un placer conocer a tu conocido Otsutsuki, Agoromo, o debería llamarte Uzumaki, Naruto. El hombre tenía las manos cruzadas frente a él, las sombras lo cubrían. Monkey D. Dragón, ¿qué trae al temido revolucionario a mi aldea? Naruto ni siquiera miró al hombre que se acercaba, ni siquiera cuando estaba de pie junto a él a la izquierda. A Naruto no le sorprendió que se dirigieran a él por su alter ego ni por su nombre. El Kage estaba actualmente en su verdadera apariencia, habiendo vuelto a ella cuando regresó a la isla. No sentía la necesidad de ocultar su apariencia a su gente, ni temía que Dragón hubiera visto su verdadera forma. Naruto no le tenía miedo a Dragón y viceversa. Los dos hombres poderosos ni siquiera intercambiaron una mirada, ambos dirigieron su mirada a los tres niños que descansaban en sus camas. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que estoy aquí? Desde el principio, fue la respuesta del sabio. Había sentido que Dragón se estaba infiltrando en Uzui cuando entró a escondidas en la habitación momentos antes de que llegaran los demás. La mirada que Kurama y él habían compartido cuando el zorro entró era con respecto a la persona adicional en la habitación que no era Dean. Kurama había detectado a Dragón inmediatamente después de su llegada. Naruto había enviado a Suzuka y Dean no solo para mantenerla distraída, sino para poder enfrentar a Dragón sin ellos presentes. Con los dos desaparecidos, el sabio le había ordenado a Kurama que cerrara la aldea, no solo para evitar que Dragón escapara, sino para ver si alguien más había logrado entrar. Recibieron una buena paliza, los ojos de Dragón siguieron a los tres niños pequeños que yacían inconscientes de su presencia. Sus edades eran solo unos pocos años mayores que las de su hijo. Vivirán. No respondiste la pregunta, ¿por qué estás aquí? Naruto presionó la pregunta finalmente girando su cabeza para mirar al revolucionario. Extendió su mano derecha, y su bastón Shakujo apareció con los 9 anillos tintineando mientras se movían por la acción repentina. Naruto golpeó el suelo con el extremo del bastón y presionó a Dragón. Quería respuestas. Bueno, ¿es esa la forma de tratar a un amigo? ¿Es esto lo que recibo por el regalo que te traje? Dragón levantó las manos en posición defensiva, sin perder la sonrisa. Si bien el archivo y la ubicación del laboratorio fueron apreciados, tengo mis dudas sobre por qué lo hiciste. Y no digas que fue por la bondad de tu corazón. No eres el único con una red de espías y yo mismo investigué un poco. La expresión del sabio no se relajó mientras apretaba su agarre en su bastón. Después de que el archivo aterrizó en su regazo y atacó la base, el sabio investigó un poco por su cuenta para averiguar quién querría que encontrara el laboratorio y por qué. Con su extensa red de clones, no tardó mucho, el único con quien Naruto había compartido la información era Kurama, su asesor de mayor confianza. Resulta que las armas que se estaban desarrollando allí se estaban fabricando principalmente para ser utilizadas en la guerra contra los Yonko y el ejército revolucionario. Al principio, eso no me dijo mucho, pero luego busqué en los registros que quedaban. Después de hundir la isla, hice que alguien regresara y recuperara todo lo que pudiera. Después de haber hundido la isla y regresar a casa, Naruto se puso en contacto con Gyuki e Isobu y los envió a ambos en una misión de recuperación para extraer todo lo que pudieran rescatar de la isla. Tenían una cantidad sustancial de archivos sobre ti, Dragón. El gobierno mundial realmente debe temerte si el objetivo de la operación Segundo Nacimiento no era solo reunir y producir usuarios de frutas del diablo de segunda generación, sino controlarlos para crear un ejército imparable que se usaría contra ti, Dragón el revolucionario. Naruto tuvo que investigar mucho para descubrir esto.
Había invadido las mentes de innumerables científicos y marines de alto nivel en busca de esta información. Pero a través del esfuerzo, había logrado poner sus manos en ella. No ayudó que la firma de dragón coincidiera con la misma que sintió ese día tormentoso que se desvaneció tan rápido como apareció. Sabiendo esto, pudo conectar los puntos. Puede que haya tenido motivos ocultos al destruir esas armas por el bien de mi causa, sin embargo, eso por sí solo no impulsó mis acciones. El mal que el gobierno llevó a cabo contra esos niños tenía que detenerse. Podría haber intentado asediar la isla yo mismo, pero carezco de poder. Los revolucionarios habrían sido aniquilados en nuestro intento. Así que tuve que confiar en un poder superior, y mi instinto me dijo que te buscara, con eso me colé bajo la tormenta y dejé ese archivo para tu encantadora secretaria. Tienes mucha suerte de tener una belleza como ella a tu lado. La sonrisa de dragón aumentó de tamaño cuando mencionó a la secretaria de Naruto, parecía que incluso él pensaba que era bastante atractiva. No te hagas ilusiones. Naruto fulminó con la mirada al hombre que se atrevió a poner a su mujer ante sus ojos. La intención asesina en la mirada de Naruto hizo que Dragón se riera de las acciones del hombre y agitara una mano en señal de rendición. No tengo intenciones de perseguir a tu compañero. Pero quizás sea hora de que abordemos el propósito de mi visita. Quiero que Uzushigakure no Sato se convierta en parte del ejército revolucionario. Que se integre y se vuelva uno con nosotros. Que se una a mi mando. Solo yo les daré órdenes a ti y a tus shinobi. Dragón se giró para mirar a Naruto con una mirada seria que se reflejaba en sus tonos blancos. El revolucionario era 100% serio, no solo se reflejaba en su mirada sino en la forma en que se paraba. Dragón no había presenciado personalmente el poder de Naruto, pero por el póster que se había publicado sobre su alter ego, el revolucionario sabía que tenía que aliarse con el hombre. Dragón había comenzado a recopilar información hablando con los aliados de Uzu de la isla para comprender mejor la situación. Se había dado cuenta de la sorprendente fuerza de sus shinobi y quería esa fuerza para los revolucionarios. ¿Y por qué deberíamos unirnos a ti? La oferta no sorprendió a Naruto. Tenía el presentimiento de que el hombre quería aliarse con Uzu. Ambos queremos lo mismo. Si bien cada uno tenía métodos diferentes, en última instancia queremos lo mismo, el colapso del gobierno mundial. Si unimos nuestras fuerzas, podemos lograrlo. Tú necesitas mi ayuda, enfatizó Dragón en su punto de vista tratando de presionar a Naruto. En su opinión, si bien Uzushigakure era poderoso, aún no tenía el poder para enfrentarse al gobierno mundial. Pero si Uzu se unía a sus revolucionarios en unos pocos años, podrían cambiar eso. Las palabras de Dragón hicieron que Naruto resopló divertido. Subestimas a mi gente y a mí. Uzu no se convertirá en parte de tu organización militar. No necesitamos tu caridad ni los shinobi de Uzushio seguirán tus órdenes, solo obedecen mis órdenes. El sabio refutó las palabras del hombre mientras agitaba su bastón creando una ráfaga de viento que derribó a Dragón. Uzu nunca caería bajo el mando de un extraño, solo de uno de sus habitantes. El Uzushigakure no Sato se levantó por sí solo y se mantendrá en pie por sí solo. Sin embargo, Naruto se quedó callado mientras bajaba su bastón apuntando los anillos hacia Dragón. Los anillos tintinearon mientras el bastón se balanceaba de un lado a otro. Uzu está dispuesto a aliarse con los revolucionarios. Uzu será su entidad, solo prestará una mano cuando lo creamos conveniente. Los shinobi de Uzu no estarán bajo tu mando, ni tus revolucionarios los socavarán. Ahora vete, ya te has entrometido lo suficiente. La sonrisa de Dragón se desvaneció ante las obstinadas acciones del Uzukage. No había esperado que rechazara de plano la oferta de unirse bajo la bandera de los revolucionarios, pero al menos logró convertirse en aliado de la aldea en ascenso. Dragón dio un paso atrás y, mientras lo hacía, un relámpago brilló ciegamente detrás de él seguido por el fuerte estruendo de un trueno. Cuando el destello de luz se desvaneció, también lo hizo Dragón, ya que ya no estaba en la habitación. Naruto expandió sus sentidos por toda la isla, pero no pudo encontrar un rastro del hombre como si hubiera desaparecido. Es un tipo escurridizo. HMPH, subestimando mi Uzushigakure no Sato, solo espera, en 9 años te haré tragar esas palabras. Naruto arrojó su bastón a un lado, y este se disolvió desapareciendo en el aire. Su mirada regresó a sus discípulos caídos que observaban y esperaban a que despertaran. Un puño se estrelló contra la pared de un barco en medio del océano, haciendo que la madera crujiera y temblara. Una espesa intención asesina flotaba en el aire mientras una figura gigante observaba la figura de una mujer maltratada que yacía en una cama.
La mujer había conectado un aparato de respiración con máquinas cuyos nombres la figura ni siquiera podía pronunciar para mantenerla con vida. La mujer no era otra que la primera oficial del ahora fallecido capitán Egbert Thornton, mejor conocido como Diente Negro. La mujer yacía en la cama luchando por respirar, sintiendo que su fuerza vital comenzaba a desvanecerse lentamente. La figura a su lado era un hombre que medía más de 8 pies de altura con un cuerpo grande que poseía músculos abrumadores que podían doblar el acero por la mitad. Sus brazos eran tan anchos como troncos de árboles, mientras que sus piernas eran bastante desproporcionadas en relación con sus brazos y eran significativamente más delgadas. El hombre era como un gorila en cuanto a su estatura física. Tenía abdominales duros como una roca que podrían romper jade sobre ellos. Vestía pantalones caqui negros con un abrigo negro sobre los hombros, en su espalda había una gran espada de más de 3 metros de largo. Su apariencia estaba rematada con cabello negro rizado hasta los hombros y ojos negros brillantes. Madre, juro que encontraré y me vengaré de quienes te hicieron daño y mataron a mi padre. Lo juro porque mi nombre es Egbert Malthus Belzebub Thornton Jr. El hombre juró mientras se erguía erguido y colocaba una mano sobre su pecho desnudo. El hombre no era otro que el hijo de 20 años del capitán Egbert Diente Negro Thornton y su primera oficial Estella Belzebub. Luego, el hombre se arrodilló junto a su madre moribunda y juntó sus manos gigantes alrededor de las de ella. No te preocupes, madre. Yo reemplazaré a mi padre, ya que soy su hijo. Los piratas de Diente Negro se alzarán bajo mi mando. A diferencia de su padre, Junior tenía una dentadura blanca y perfecta. La mujer moribunda miró a su hijo y respiró profundamente antes de apartar la mano de su agarre para acariciarle suavemente el rostro. Venga, su padre. Deben pagar. La mujer jadeaba entre cada palabra, luchando por respirar y mucho menos por hablar. La mano de la mujer cayó al enfriarse, sus ojos comenzaron a cerrarse mientras moría. Estella se separó de este mundo y pasó al más allá. Junior se agarró el corazón cuando se abrió un agujero y el dolor lo atravesó. Rugió hacia los cielos y extendió los brazos a los lados. Todo el barco se sacudió mientras las ondas se extendían sobre los océanos. Las lágrimas se derramaron por el rostro del pirata como cascadas mientras caía sobre el cadáver de su madre llorando en su cuerpo. Permaneció así quién sabe cuánto tiempo simplemente permitiendo que el dolor lo venciera. La gente pensaba que los piratas no tenían emociones, pero eso no era necesariamente cierto. Cuando se trataba de sus seres queridos, incluso los piratas podían llorar y para Junior, tanto la madre como el padre habían sido sus personas más preciadas, ahora que los había perdido, se había abierto un agujero en su corazón. El pirata apretó los puños y se puso de pie secándose las lágrimas mientras ponía cara de valiente. Podría llorar más tarde, tenía que tomar el mando del barco. El pirata echó una última mirada al cuerpo de su madre antes de salir. Junior se abrió paso por los pasillos de un barco gigante hasta el alcázar. Junior subió las escaleras mientras los piratas a bordo despejaban el camino mientras el hombre sufría con intenciones asesinas. El hombre se acercó al timón donde se encontraba un hombre de proporciones titánicas. Este hombre medía 12 pies de altura con una constitución que avergonzaba a Egbert Jr. El hombre era 5 veces más grande que Junior y podía doblarlo como un palillo de dientes. El hombre vestía solo un par de pantalones cortos negros que exponían sus extremidades del tamaño de un tronco, su pecho desnudo y peludo al mundo. El hombre se agarraba al timón con firmeza mientras guiaba el barco. Saludos, capitán, dijo el hombre levantando la mano derecha para saludar al hijo de su anterior capitán. La voz del hombre era increíblemente profunda y barítona, llena de una marcada masculinidad. Tranquilo, Aldrich. Vengo con una terrible noticia. Mi madre ha fallecido. Una expresión de dolor se dibujó en los ojos de Aldrich, una pena genuina. Una solitaria lágrima cayó de sus enormes ojos verdes y redondos, del tamaño de pelotas de fútbol. El hombre levantó un dedo gigante para enjugarse la lágrima. No derramó más. Es un día triste, señor. En memoria de su padre, en mi honor, en este día le serviré fielmente. Cualquiera que se atreva a rebelarse será aplastado bajo mis puños. El hombre golpeó sus puños y soltó el volante por un momento. Cuando sus puños chocaron, una extraña energía comenzó a generarse entre ellos antes de dispersarse. Aldrich agarró el volante cuando había comenzado a girar hacia la izquierda. Hizo girar el volante hacia la derecha y retomó su rumbo. Mis padres no querrían que los doliéramos por mucho tiempo. El negocio avanza incluso para ellos. ¿Dónde está Garroway? Quiero un informe inmediato.
Si voy a ocupar el lugar de mi padre, debo ponerme al día de inmediato. Cuando Junior terminó de hablar, se escucharon pasos que se acercaban lentamente a los dos. Se podía ver un ser pequeño y encorvado subiendo las escaleras del lado izquierdo. La figura estaba cubierta de pies a cabeza con una gruesa túnica negra con capucha que no revelaba nada sobre el género de la persona. La figura encapuchada miró hacia arriba con el rostro cubierto por una máscara blanca que solo expresaba una sonrisa desconcertante mientras un par de orbes rojo sangre atravesaban los agujeros de los ojos de la máscara. Lo único que se podía ver de la persona era su mano derecha que sobresalía de la manga. La mano, sin embargo, era delgada como un hueso, la carne no se pegaba a ella, no había carne ni tejido muscular, solo hueso. La mano esquelética se deslizó hacia atrás en la manga cuando el ser misterioso se acercó. Una voz ronca se escapó de detrás de la máscara y provocó escalofríos en la columna vertebral de Junior. Saludos, capitán. Estoy aquí a sus órdenes. La figura encapuchada se inclinó ante Junior, pero el hijo de diente negro sintió que detrás de esa máscara había una sonrisa burlancia. Garroway, ve al grano. ¿Cuándo llegará el último producto? Ya sabes que a él no le gusta esperar. Junior insistió en la palabra él al referirse al patrocinador de la tripulación, un pirata que podía acabar con ellos con un gesto de la mano. Ni siquiera el padre de Junior se atrevía a contrariar al hombre si sufría su ira. Garroway, sin embargo, no pareció afectado ante la mención del patrocinador de la tripulación, como si no le importara. El último envío llegará en el transcurso de la semana, sin embargo, hubo problemas con dos de nuestros equipos de recolección. Parece que tuvieron problemas. ¿Qué clase de problemas? Esto era lo último que necesitaba Junior, sus padres estaban muertos y ahora había complicaciones con los equipos de rescate. ¿Qué más podría salir mal? Según el informe del Den Musi, encontraron resistencia. Un equipo de niños y su aparente maestro. Aunque me reiría de tal tontería, estos niños no debían ser subestimados ya que sin la ayuda de su maestro no solo evitaron que el envío saliera sino que también mataron a varios de nuestros tripulantes. El equipo enviado a las Islas Johnny perdió el 80% de su personal. Mientras que todos los enviados a la aldea Nora fueron aniquilados con la excepción de uno, informó la figura encapuchada con voz monótona, no estaba particularmente preocupado por la muerte de sus compañeros de tripulación ni por la pérdida del envío. El hombre Garroway era indiferente al mundo y sus problemas, todo lo que le importaba era él mismo. Junior apretó los dientes mientras la ira burbujeaba dentro de él, no era suficientemente malo que no solo hubieran perdido a sus padres sino que no hubieran podido obtener a Parvati debido a la interferencia de algunos niños, pero ahora dos envíos más habían desaparecido y varios de su tripulación estaban muertos. Es curioso que cada grupo de niños estuviera formado por 6 en total, y cada uno llevaba una extraña placa de metal con un símbolo grabado en ella, un remolino. La cabeza de Junior se giró hacia Garroway en un instante mientras sus pequeños ojos negros perforaban la forma del hombre. Un remolino, dijiste. Es correcto. ¿Esto significa algo para ti? La figura encapuchada inclinó la cabeza hacia la derecha, luciendo confundida ante la pregunta. Cuando mi madre contó lo que había pasado en esa playa, dijo que los 3 niños que los atacaron llevaban una tela con una placa de metal y un remolino. Mi madre dijo que el que luchó contra mi padre la llevaba en la parte de atrás de sus guantes, mientras que los 2 con los que luchó la niña la llevaba como cinturón y el niño como pañuelo. Junior se agarró la barbilla mientras adoptaba una pose pensativa, dándole vueltas a sus pensamientos. He escuchado informes similares de mi red. Equipos de 4, 3 niños y un adulto, todos con este símbolo, han estado apareciendo en lugares de todo el mundo. He estado vigilándolos, ya que despertaron mi curiosidad. Aparentemente, pertenecen a un lugar llamado Uzushigakure no Sato ubicado en Uzunokuni, mejor conocido como la Isla Prohibida. Garroway hurgó en su manga izquierda y sacó un pergamino enrollado. Lo sostuvo en su mano esquelética y se lo ofreció a Junior. Junior agarró el pergamino y lo desenrolló, dentro había un informe detallado de todo lo que Garroway había reunido sobre Uzushigakure no Sato y su gente. Lo que leyó solo lo exasperó aún más. Una gran cantidad de la población de la isla eran esclavos que Uzu había rescatado, integrándolos en la sociedad liberándolos de sus ataduras. Junior apretó los puños, arrugando el pergamino, para colmo de males, en las puertas de entrada de Uzushigakure no Sato estaban las banderas deshilachadas y ensangrentadas de los piratas, no solo de cualquier pirata, sino de los traficantes de esclavos. Las banderas eran una advertencia para cualquier pirata que se atreviera a comerciar con la esclavitud, Uzu vendría por ti.
Los visitantes a menudo habían preguntado por las banderas, a lo que los ciudadanos de Utsusio estaban más que felices de mantener la cabeza en alto mientras explicaban el simbolismo. Debido a esto, el simbolismo comenzó a extenderse. Lo que empeoró las cosas para Junior fue que, casualmente, había más de una docena de banderas ondeando la bandera pirata de su padre. Junior pudo reconstruir rápidamente que los barcos pertenecientes a la flota de su padre que habían desaparecido solo para aparecer sin carga, sin bandera y con todos los miembros de la tripulación muertos habían sido gracias a Uzushigakure. Junior pisoteó la cubierta con un pie en señal de frustración, haciendo que el barco gigante se balanceara de un lado a otro. Necesitamos invadir Uzunokuni y destruir Uzushigakure no Sato. Rugió Junior, se dio la vuelta y señaló a Aldrich. Establezcan un rumbo hacia Uzu. No me quedaré aquí mientras destrozan el negocio de mi padre. Eso sería muy imprudente, mi joven capitán. La inquietante voz de Garroway resonó en los oídos de Junior. La figura encapuchada no estaba de acuerdo con la idea de invadir Uzusio, sabiendo muy bien que no tendría ninguna oportunidad. Uzu está protegida por una serie de remolinos por toda la isla, con un solo punto de entrada con aguas tranquilas, pero incluso así las aguas están custodiadas por un rey marino gigante más alto que cualquier montaña. Nunca se ha mostrado, pero muchos creen que es un kraken, ya que sus tentáculos se elevan desde las aguas arrastrando a los barcos enemigos hacia las profundidades del infierno. Lo poco que Garroway sabía es que la bestia a la que se refería era Gyuki de 8 colas, el Usioni, un buey con una parte inferior del cuerpo parecida a los brazos de cefalópodo de un pulpo. Maldita sea. Junior golpeó con el puño el borde del barco, quebrándose la madera con el impacto. Bien. Si no podemos ocuparnos de ellos ahora, comiencen a reclutar. Quiero un ejército, pero no cualquier ejército de usuarios de frutas del diablo. Recorran cada parte del mundo si es necesario. No me importa lo que cueste, recluten tantos usuarios de frutas del diablo como puedan y encuentren tantas frutas del diablo como puedan. Veremos cómo se las arreglan con un ejército de usuarios de frutas del diablo. Garroway hizo una reverencia a su joven capitán y se alejó arrastrando los pies, desapareciendo de la vista mientras se dirigía a la cubierta inferior para comenzar a enviar las órdenes de su capitán. En el momento en que el hombre se fue, Junior suspiró y se relajó mientras se dejaba caer en una silla cercana. Estaba exhausto. Una mano gigante se posó sobre su hombro izquierdo. Al levantar la vista, Junior encontró a Aldrich mirándolo con una sonrisa. No te preocupes, los haremos pedazos pronto. Junior asintió con la cabeza agradeciéndole al gigante como un hombre. El silencio reinó sobre los dos mientras Aldrich continuaba su rumbo a un destino que solo ellos conocían. Mariejois. Un incendio se propagó de casa en casa mientras la gente gritaba. Las alarmas sonaron mientras los marines se apresuraban a apagar las llamas. Los esclavos intentaron escapar solo para ser atrapados o baleados si se resistían. Mientras las llamas se elevaban y el humo flotaba en el aire, una joven y peligrosamente delgada niña de 13 a 14 años se arrastraba por el pavimento de piedra. Su mitad inferior era la de una cola de pez con rayas azules cian y blancas. La niña era una sirena de la variedad de pez pico. Su piel estaba llena de cicatrices con lo único que ocultaba su modestia. Un vestido blanco transparente y desgastado. La niña alguna vez tuvo un hermoso cabello blanco, pero estaba lleno de mugre y despeinado. La sangre se filtraba por la parte de atrás del vestido, ya que había sido destrozado como si un gato gigante lo hubiera usado como poste para rascarse. La fuente de la sangre era una serie de heridas en la carne recién hechas por un látigo. La cola de la sirena estaba en un estado lamentable, ya que parecía que hubiera pasado por una licuadora. Le habían arrancado las escamas y la cola sangraba profusamente. Parecía que algo le había dado un mordisco en los extremos. La sirena arrastró su cuerpo debilitado y golpeado hacia el acantilado de Mariejois. Solo había un pensamiento en su mente, dejar atrás ese lugar infernal. Quería su libertad. Mientras se arrastraba, una unidad de marines la persiguió. Con los marines había un hombre obeso de unos 20 años, con sangre goteando por la nuca mientras su casco estaba roto. Ahí está. Basta. Quiero mi propiedad de vuelta. Rugió el dolor mientras apuntaba con un dedo gordo hacia la chica. Ella era solo un juguete a sus ojos para mantenerse entretenido. La joven quería detenerse y mirar con furia, pero no se atrevió, porque eso solo la haría ir más despacio. Siguió adelante arrastrando su maltrecho cuerpo, usando solo la determinación para seguir adelante. Había pasado por tantos planes solo para intentar escapar hoy.
La sirena se había arrancado una de sus propias escamas y la había limado y la había usado para quitar las ataduras que la sujetaban. Cuando su amo vino para sus sesiones diarias, se las arregló para hacerlo tropezar con su cola. Luego agarró el objeto más cercano, una lámpara, y se la rompió en la cabeza, rompiendo el casco de su amo y dejándolo inconsciente. La sirena luego procedió a arrastrar su cuerpo hasta los establos, donde usando un encendedor que logró robarle a uno de sus guardias, prendió fuego al lugar. Dejando que el fuego se extendiera para desviar la atención de ella, la joven sirena logró escapar arrastrándose hasta el borde de Mariejois. Su intención era saltar y caer en picado al mar. Existía la posibilidad de empalarse en las rocas de abajo y morir, pero la aprovecharía. Preferiría morir libre que seguir siendo esclava. Un marine saltó sobre ella y aterrizó sobre su cola. La sangre cubrió al marinero mientras agarraba la cola con fuerza. La niña extendió una mano para agarrar lo que pudo. Sus dedos se enroscaron alrededor de un trozo afilado de madera ardiente mientras una casa se quemaba a su lado. Por instinto, bajó la estaca y empaló al marine en su ojo derecho. El marine se soltó y gritó mientras rodaba por el suelo. La sirena continuó, arrastrándose más rápido hasta el borde. ¡Alto! Gritó un marine mientras le apuntaba con su rifle, con el dedo en el gatillo. El noble obeso empujó al marine a un lado, mientras lo hacía, el marine disparó. La bala alcanzó a la chica en el hombro derecho. La sirena reprimió el dolor y con lo último que le quedaba de fuerza se lanzó por el borde del acantilado. Su cuerpo se desplomó hacia el mar, esquivando las rocas por una pulgada. Su cuerpo golpeó el agua con un ruido sordo. Demasiado débil para moverse, comenzó a hundirse. Su cuerpo cayó en una corriente que la alejó de Mariejois y de la línea roja. No. 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 Idiotas. Gritó Carlos mientras hacía un berrinche por el hecho de haber perdido uno de sus juguetes favoritos. El noble mundial se volvió hacia los marines y los señaló. Les haré pagar por perder mi propiedad. El hombre niño obeso se dirigió a pisotones a buscar a su padre. Los marines intercambiaron una mirada desconcertante. Habían hecho todo lo posible, pero la sirena estaba decidida a escapar incluso a costa de su vida. ¿Qué más podían haber hecho? Ahora solo podían suspirar y esperar su castigo. ¿Quién podía permitirse el lujo de enfrentarse a un Tenryubito? Mientras los marines aceptaban su destino, la joven sirena que no había aceptado el suyo viajaba por una corriente desconocida. Cuando una corriente terminaba, se encontraba en otra que la arrastraba hacia la siguiente, una corriente interminable de ellas. Era como si el destino la estuviera llevando a alguna parte. Tenía el presentimiento de que lo que fuera que estuviera al final la cambiaría para siempre. Cuando la corriente llegó a su fin, la joven fue arrojada a la superficie del océano. No sabía cuántos días habían pasado. Mientras yacía allí flotando a lo largo del agua en dirección a una isla rodeada de remolinos, una sombra gigante se cernió debajo de ella. La joven sirena estaba demasiado débil para preocuparse cuando comenzó a elevarse en el aire en un maremoto mientras algo salía del agua. El agua subió hasta la altura de una montaña antes de estrellarse, el cuerpo de la sirena con ella. Ella fue arrastrada bajo el agua, sus ojos cansados captaron la vista de un caparazón gigante cubierto de púas. Cerró los ojos esperando la muerte solo para encontrar su cuerpo maltratado siendo levantado fuera del agua. Al abrir sus brillantes ojos amarillos, la sirena se sorprendió por la criatura que tenía ante ella. Frente a la sirena en el agua tan grande como una montaña había una tortuga gigante con púas como de cangrejo por todo su caparazón. Brotando de su espalda había 3 colas parecidas a las de un camarón. La sirena estaba sostenida en una de sus manos gigantes, la derecha. Un solo ojo rojo con una pupila carmesí miró su pequeña forma con lástima. Isobu no pudo evitar sentir lástima por la pequeña criatura en su mano. Parecía que había pasado por una experiencia tortuosa. Las 3 colas la levantaron y abrieron bien la boca. La sirena cerró los ojos esperando que la muerte solo fuera depositada suavemente en su lengua. El agua inundó, pero ella permaneció flotando dentro de la boca gigante de Isobu, no tenía intención de tragarla. Con la sirena asegurada dentro de su boca, se sumergió y se dirigió hacia su hogar en una cueva submarina en las profundidades de Uzushigakure no Sato, fuera de la vista del Bajo Uzushio. Isobu planeó permitir que la joven sirena descansara y recuperara sus fuerzas. Isobu no sabía qué le había pasado, pero debió haber sido desagradable considerando que su espalda estaba llena de cicatrices de lo que parecía un látigo y su cola parecía haber pasado por una licuadora. Para una sirena, su cola era algo muy preciado para ellas. Isobu haría lo que pudiera por ella.
Una vez que descansara, las tres colas planearon contactar a Naruto para que el sabio curara a la joven sirena de sus horribles heridas. Con esos pensamientos, Isobu desapareció mientras se sumergía profundamente bajo el océano desapareciendo. Muchi, látigo de viento. Una corriente de viento cortó el aire hacia un puesto de entrenamiento en medio de un campo de entrenamiento de Uzushio rodeado por un espeso bosque. El viento golpeó el poste cortándolo por la mitad y lanzando la parte superior al aire. La corriente de viento arremetió contra el poste volador. El viento comenzó a vibrar mientras envolvía el poste de madera y se enroscaba cortándolo en pedazos. La corriente de viento se retrajo hacia un niño que no solo lo controlaba, todo su brazo derecho era el viento. Su brazo se había transformado en un tornado en espiral y el viento había salido con un borde cortante a su orden para cortar el poste en dos. El niño echó el hombro hacia atrás y el viento se retrajo en el momento en que lo hizo, el viento se transformó en su brazo. El niño estiró los dedos. No había tenido la oportunidad de flexionar los poderes de su fruta del diablo en mucho tiempo. Veo que te has recuperado. Una voz desde atrás hizo que el chico saltara. Al girar, el chico se encontró con nada menos que el hombre más influyente del mundo, Uzumaki Naruto. El Shodai Uzukage compartió una sonrisa con el chico mientras caminaba hacia él vestido de pies a cabeza con su túnica Kage, su mano derecha sostenía un bastón Shakujo con 9 anillos en la parte superior. La túnica Uzukage era solo una túnica de monje blanca con símbolos que cubría todo el cuerpo con una capa Kage blanca en la parte superior con el símbolo y que significa remolino en la parte posterior, acompañado de un sombrero de paja azul marino de ala ancha. Se siente bien estar fuera de esa prisión de piedra marina para siempre. Ahora puedo usar el don de mi madre cuando quiera. El niño no era otro que Ujin, un usuario de fruta del diablo de segunda generación que había sido rescatado por Naruto. El niño estaba sano y en forma después de unos meses de recuperación. Ya no llevaba una simple túnica blanca, sino un kimono rojo sangre diseñado de manera similar al ji de un artista marcial, acompañado solo por un par de pantalones a cama negros. Sus pies estaban desnudos ante el mundo. Uzukage-sama, si no le molesta que le pregunte, ¿cómo están sus estudiantes? La noticia había viajado rápidamente por todo Uzushio sobre la condición de Yamato, Odin y Shiina que yacían en sus camas de hospital. Ha pasado una semana desde su regreso, y solo Shiina ha despertado. Mi estudiante principal, Suzuka, la está atendiendo actualmente. Shiina está bastante conmocionada por la experiencia, pero es de esperarse de su primera experiencia de vida o muerte. Muchos shinobi y kunoichi han experimentado lo mismo, algunos se rinden a ello mientras que otros lo asumieron y se volvieron más fuertes gracias a ello. Puede ser duro decirlo, pero deseo ver a todos mis shinobi sufrir una experiencia así. Uno no puede continuar en nuestra línea de trabajo sin uno. Naruto puede haber estado preocupado por la condición de sus estudiantes y lo que habían sufrido, pero en última instancia creía que sería bueno no solo para ellos sino para todos los shinobi de Uzushio. Una experiencia cercana a la muerte los empujaría más allá de sus límites para romper la barrera y volverse más fuertes. Naruto no podía recordar la cantidad de experiencias cercanas a la muerte que había tenido. Naruto incluso había dado un paso adelante y había muerto, en más de una ocasión. Afortunadamente, había regresado cada vez a través de algún milagro, o alguien que murió en su lugar para que pudiera regresar. Podrías haberlos curado por completo de sus heridas, ¿verdad? ¿Por qué no lo hiciste? Ujin continuó con su interrogatorio. No era crítico, simplemente tenía curiosidad por la respuesta del Kage. El usuario natural de la fruta del diablo solo había interactuado con el sabio en unas pocas ocasiones, pero todo lo que hacía el Kage tenía algún significado. Si los sanara completamente cada vez que esto sucediera, se volverían demasiado dependientes y se creerían inmortales. Sí, y podría restaurarlos completamente a su condición óptima, pero esto es para enseñarles una lección. Restauré lo que necesitaba ser curado y dejé el resto a sus cuerpos. El daño hará que sus voluntades y cuerpos sean más fuertes. Lamentablemente, como su maestro, estoy decepcionado por sus acciones. Tuvieron la oportunidad de retirarse y pedir refuerzos. Quizás siendo mis estudiantes, pensaron que eran lo suficientemente fuertes para manejar la situación creyéndose inmortales. Esto les recordará que nunca deben subestimar al enemigo. Una lección dura pero necesaria que aprender, especialmente para Yamato. Como líder del equipo, debe mostrar las cualidades para llevarlos a la victoria, esta vez eligió la derrota. No haré una excepción debido a su edad.
Si bien mostró las cualidades de un Chunin al rescatar al cliente y adelantarse a Diente Negro varias veces, los aspectos negativos superan a los positivos. Si bien las palabras del Kage eran duras, eran ciertas. Sus estudiantes necesitaban aprender a asumir la responsabilidad de sus acciones. Naruto no los abrazaría. No podía permitírselo en ese duro ambiente que habían creado las fracciones existentes. Oujin no dijo ni una palabra, ya que comprendía a qué se refería el sabio. El uso de la fruta del diablo cuando era joven era avanzado para su edad, había crecido en un entorno hostil y se había visto obligado a crecer temprano. Si bien había conservado su cordura y rasgos de su personalidad, a menudo se había visto obligado a dejarlos de lado para cuidar de las otras Miyuki y Mariko, que eran mucho más jóvenes que él. Sin sus padres cerca, se había convertido en su hermano mayor para ayudar a soportar la carga de lo que estaban pasando. Ya basta de hablar de mis estudiantes, ¿están disfrutando de su tiempo aquí en Uzusio? Naruto cambió el enfoque de la conversación mientras se acercaba a Oujin y se paraba a su lado. El sabio bajó su bastón y dejó que la punta tocara la tierra. El poste de madera que había sido cortado por la mitad volvió a crecer hasta alcanzar su tamaño completo en un instante. Si tuviera que elegir entre Uzu y ese laboratorio, no habría competencia. Todos han sido sorprendentemente acogedores. No esperaba ver una cultura tan diversa, es un cambio agradable. Oujin se sorprendió gratamente durante la primera semana de vivir en Uzusio. Todos lo habían recibido con los brazos abiertos. No había habido hostilidad. Oujin había sido recibido por ciudadanos de todas las razas, y ninguno había mostrado intolerancia o racismo por su condición de humano. Había una atmósfera tan pacífica en Uzu mientras personas de todas las razas trabajaban juntas por la prosperidad. Al ver a todos actuando tan pacíficamente, decidí unirme a la Academia Shinobi. Después de experimentar la tranquilidad de Uzusio, quiero asegurarme de que eso nunca cambie, así que planeo hacer mi parte. He visto el mal que este mundo tiene para ofrecer. Planeo asegurarme de que las futuras generaciones de Uzu nunca experimenten lo que yo tuve que experimentar. Si tengo que sacrificar mi paz para que otros no lo hagan, que así sea. El niño apretó un puño mientras los miembros de los experimentos realizados en él pasaban ante sus ojos. Una gran rabia burbujeaba en su interior mientras la temperatura circundante comenzaba a aumentar y el viento se volvía violento. La punta del bastón de Naruto se balanceó hacia abajo y golpeó a Ujin en la parte superior de la cabeza, devolviéndolo a la realidad. Tranquilízate, tendrás la oportunidad de vengarte de aquellos que te hicieron daño. Cuando seas lo suficientemente fuerte, me aseguraré personalmente de que te reúnas con tu padre y acabes con su vida con tus propias manos. Naruto retrajo su bastón mientras le hacía una promesa al niño. Oujin sentía un profundo odio por el hombre que lo había engendrado. El hombre había sido la causa del trato que había recibido Oujin. Pero, sobre todo, el hombre había causado la muerte de la madre de Ujin, acabando personalmente con su vida cuando ella intentó luchar para evitar que se llevaran a su hijo. Naruto no tenía hijos ni esposa, pero había experimentado lo que debería ser el amor de sus padres. Los suyos habían dado sus vidas para protegerlo y darle un futuro. Los sentimientos que Ujin tenía por su padre eran comprensibles, no solo traición sino un odio inigualable por haberle arrebatado a la única persona que había amado con todo su corazón. A un hombre que mató a la mujer que engendró a su hijo no se le podía permitir vivir, especialmente si lo hizo por algún acto de justicia equivocado. Me molesta bastante que lo hayas dejado vivir, pero también me alegra que lo hayas hecho, esto significa que puedo acabar con su vida con mis propias manos. Sin embargo, disfruté especialmente el hecho de que le cortaras uno de sus brazos. Eso debe haber sido insoportablemente doloroso para ese cerdo, especialmente sabiendo que, como Logia, no podía hacer nada para detenerlo. Una sonrisa satisfecha se formó en los labios de Ujin cuando pensó en que a su padre le habían quitado el brazo. Puede que no lo haya presenciado personalmente, pero escucharlo de la boca de Naruto le dio una gran alegría. Sakazuki tendrá pesadillas durante años después de lo que le hice. El sabio no pudo evitar sonreír al recordar la sensación de cortarle el brazo al almirante. Así es, el padre de Ujin no era otro que el almirante Sakazuki, mejor conocido como su alias Akainu. Ujin soltó una carcajada ante las palabras del sabio, gratamente complacido de escucharlas. El chico no sentía ningún cariño por Sakazuki. Buena suerte con tu entrenamiento. Espero verte graduarte y convertirte en un orgulloso shinobi de Uzusio. Espero grandes cosas de ti, Ujin. Solo recuerda esto, aunque odies a tu padre y todo lo que representa, lo que te transmitió, no lo rechaces.
Como shinobi debes usar todas las herramientas a tu disposición. Domina su maldición y úsala junto con el don de tu madre. Si dominas ambos, nadie podrá detenerte. El sabio comenzó a irse y mientras se iba le dio algunas palabras de consejo al joven usuario de la fruta del diablo. El sabio desapareció de espaldas en el bosque circundante. Oujin miró su mano izquierda, su palma se abrió mientras el calor comenzaba a irradiar. Sus dedos comenzaron a cambiar de forma, convirtiéndose en magma líquido que goteaba sobre la hierba verde quemándola. Oujin apretó su mano apretando los dientes con ira al ver el líquido fundido. Su brazo se transformó en lava que hirvió con un calor tan intenso que los alrededores comenzaron a marchitarse. Oujin en su rabia rugió mientras balanceaba su puño hacia los puestos de entrenamiento. Su brazo creció en tamaño al igual que su puño. Un puño gigante de lava se estrelló contra el puesto de entrenamiento aplastándolos en añicos antes de incinerar sus restos hasta convertirlos en cenizas. Oujin retiró el puño y su brazo volvió a la normalidad. El chico levantó la otra mano y sus dedos comenzaron a disolverse en una corriente de viento. Madre, te juro por tu tumba que mataré a ese hombre por lo que te hizo. Lo juro. Mientras tanto, en otra parte del mundo, un hombre en una cama de hospital con un solo brazo estornudaba violentamente mientras un escalofrío recorría su columna vertebral al sentir que un presagio siniestro caía sobre su cabeza. Torre Uzukage. El aire se distorsionó cuando la forma del Shodai Uzukage apareció en su oficina, transportándose con el uso del Kamui. El sabio se sacudió el polvo de la túnica y se dirigió a la silla del Uzukage. El Uzukage se sentó reclinándose en ella disfrutando de la comodidad que tenía para ofrecer. La silla era un sillón reclinable con un pivote y se sentía como el cielo cuando el Kage se relajó en ella. Lamentablemente, el sabio no pudo disfrutar de su lujo por mucho más tiempo cuando la puerta de su oficina se abrió. Entrando no era otro que su principal discípulo y sexy secretaria barra novia Suzuka. La encantadora joven se acercó a su líder y compañero con una sonrisa fría pero hermosa descansando en sus labios rojos rosados, en sus brazos una carpeta amarilla. La mujer se paró al otro lado del escritorio e hizo una reverencia. Saludos, Uzukage-sama. He venido a entregar los informes semanales de nuestros equipos Genin. La joven habló en un tono educado, aunque los dos estaban saliendo, todavía tenían una relación comercial durante las horas de trabajo. Sus ojos brillaban mientras miraba con amor su majestuosa figura. Naruto hizo un gesto con la mano para indicarle que continuara. Esperaba poder relajarse un poco más, pero la vida de un Kage nunca termina. Una vez dada la orden, la joven abrió el archivo para comenzar su insieme. Los equipos 1 y 4 tuvieron éxito en sus misiones asignadas. El equipo 1 en la isla Yoni impidió que la banda pirata se llevara a los niños de la isla mientras eliminaba al 80% de sus fuerzas. El clon asignado al equipo observó desde un costado, ya que no había necesidad de que interfiriera. La única vez que tu clon de Kakashi interfirió fue para robar la bandera pirata. El equipo 4 asignado al clon de Ao eliminó a todas las fuerzas enemigas que invadieron la aldea Nora, a todas menos a una, a quien enviaron de regreso como advertencia. Ambos equipos regresarán en breve. Las banderas robadas a los traficantes de esclavos están en sus manos y pronto serán colgadas en las puertas de Uzusio. Gracias a sus acciones, la gente de Yonji Nora ha comenzado a difundir información sobre Uzusio Gakure. Naruto se alegró de oír esto. Formar vínculos con los clientes era vital para el crecimiento de una aldea shinobi. Los clientes transmitían comentarios positivos a sus amigos, familiares y aliados, lo que ayudaba a publicitar la aldea y sus perspectivas a nuevos clientes. La información luego regresaba a la aldea en forma de misiones. Mientras los equipos siguieran teniendo éxito e impresionando a los clientes, Uzusio podría crecer. No solo los clientes anunciaban la aldea, sino también un gremio que había formado un pacto comercial con Uzusio en los últimos días. Naruto se había reunido personalmente con el jefe del gremio Oishi, Shiro, un anciano de unos 60 años. El hombre tenía una reputación respetable, al igual que su gremio Black Crows. Por lo tanto, Naruto decidió aliarse con el gremio de comerciantes y formar un pacto comercial con ellos. Uzu les proporcionaría envíos de todos los recursos que tenía. Los recursos de Uzusio eran abundantes. Uzu enviaba de todo, desde lana hasta seda, fruta hasta carne, pescado hasta pulpo, madera hasta metal e incluso medicinas a base de hierbas. El metal se recogía de las minas dentro de la montaña Kage creada por Naruto. Las minas tenían diferentes tipos de metales, específicamente hierro, cobre, oro y plata para ser utilizados en Uzu y enviados al mar. Había otro metal que se extraía, un metal único creado por Naruto.
Gracias a los sellos, el chakra de la naturaleza se acumulaba en las minas en los diferentes elementos y producía un mineral de metal que luego podía extraerse. Este mineral único era más fuerte que cualquier metal que existiera. Era más fuerte incluso que la piedra marina y, al mismo tiempo, era fácilmente maleable. Este mineral de metal solo se usaba en Uzusio y nunca se vendería fuera de la costa de Uzu. Era un metal como ninguno que el mundo hubiera visto jamás. Naruto no podía correr el riesgo de que cayera en las manos equivocadas. Mientras tanto, la madera provenía de los robles gigantes que crecían alrededor de Uzushiogakure. Debido a la cantidad de chakra Mokuton en el suelo y chakra de la naturaleza en el aire, las planturas brotarían y germinarían hasta convertirse en robles adultos completamente desarrollados de más de 30 pies de altura en unos meses. El chakra de la naturaleza hizo que la madera de estos robles fuera una de las más duras que existen, casi rivalizando con la del árbol del tesoro Adam Wob. Sin embargo, estos eran simplemente los árboles jóvenes e inmaduros. Había árboles en Uzunokuni que habían estado saturados de chakra durante años, incluso antes de la expansión de la isla. Luego estaban los robles que vinieron después, que habían sido creados personalmente por Naruto. Estos árboles no solo contenían chakra de la naturaleza y chakra Mokuton que absorbieron después de cobrar vida, sino también chakra de Naruto. La madera de estos árboles estaba en un nivel con el que el árbol del tesoro Adam Wood ni siquiera podía compararse, y Naruto la usó personalmente para un proyecto en particular. La madera que se vendía al gremio venía con un contrato exclusivo redactado por el propio Naruto. La madera solo se podía vender a civiles, no a marines, piratas o cualquier organización militar. Cualquiera que comprara la madera tenía que firmar un contrato que era una construcción detallada creada mediante la combinación de Fuinjutsu, técnicas de sellado, y Juinjutsu, sellos malditos. El comprador y todos los empleados bajo su mando firmaban el contrato con sangre haciendo que los sellos en el papel se iluminaran. Los sellos se abrirían camino hasta la espalda del objetivo y grabarían un sello maldito con la forma del remolino Uzusio. Esta marca se iluminaría si alguien intentaba vender la madera o usarla para uso militar. Cuando se iluminaba, todo el cuerpo del usuario quedaría paralizado y se enviaría una baliza a Naruto para alertarlo. Cuando llegara, solo seguiría la muerte. Naruto, como el mineral Ufu, nunca permitiría que la madera cayera en las manos equivocadas. ¿Cómo va el proyecto Maelstrom?, preguntó el sabio mientras se inclinaba hacia adelante. El proyecto Maelstrom era algo que estaba ansioso por ver realizado. El carpintero que contactamos para construirlo se ha negado, alegando que primero debe cumplir una promesa para salvar su moribundo hogar. Naruto chasqueó los dientes con cierta molestia. Intentó reclutar al famoso carpintero Tom, el mismo hombre que había construido el barco de Gold de Roger, el Ora Jackson. Después de todo, el proyecto Maelstrom era la construcción de un solo barco y no cualquier barco, un barco que superara a todos los demás. ¿Qué era exactamente el Maelstrom? Sería un barco de proporciones titánicas, que superaría al Moby Dick de Barba Blanca. Pero no era un barco cualquiera. Era un acorazado diseñado exclusivamente para la guerra. Era un barco cuya potencia de fuego sería incomparable. El armazón del barco estaría hecho del metal más confiable que existe, el mineral Ufu. El metal sería ligero pero más fuerte que la piedra marina y tan flexible como el nitinol o el alto carbono. El metal no tenía rival en todo el mundo. El cuerpo del barco se fabricaría con la madera que Naruto reservó para el proyecto. La madera era increíblemente duradera, solo algo parecido a una Bijudama, bomba de bestia con cola, podría rayarla. Incluso si se dañara, la madera podría absorber el chakra de la naturaleza del aire y repararse a sí misma. Esto haría un barco casi indestructible. Naruto había esperado reclutar a Tom para su construcción, pero parecía que tendría que encontrar otro, esto retrasaría la construcción del Maelstrom. Entonces, encuéntrame otro carpintero de barcos. Pero no pierdas de vista a Tom. He oído que aparentemente tiene una copia de los planos del arma antigua Plutón, y no soy el único que lo sabe. Aunque no me interesen los planos, otros pueden tener ideas nefastas y pueden intentar algo. En el momento en que algo suceda, avísame. Naruto dio sus órdenes a su secretaria. La joven se inclinó ante su caje y se retiró por la puerta, cerrándola detrás de ella, dejando al sabio con sus pensamientos. En el momento en que Suzuka se fue, empezó a llover. Un relámpago brilló en la ventana y el sabio frunció el ceño. ¿Por qué siempre que apareces llueve? Una figura apareció de entre las sombras detrás de Naruto, rodeando su escritorio y poniéndose frente a él. La figura no era otra que el mismísimo revolucionario, Dragón.
Dragón se rió mientras se dejaba caer en una silla y se relajaba en ella. Eso lo tengo que saber yo. El revolucionario solo sonrió mientras miraba al sabio inmortal que estaba frente a él. Estuviste aquí hace una semana, ¿por qué has regresado? El sabio estaba empezando a enojarse con las payasadas de Dragón y se sintió tentado de levantar una barrera que bloqueara al hombre y le impidiera entrar en Uzushigakure no Sato. Pero por alguna razón sospechaba que el hombre encontraría una forma de evitarlo, por lo que el sabio le permitiría hacer lo que quisiera siempre que no dañara a los ciudadanos de Uzu. Sin embargo, en el momento en que Dragón quisiera hacer daño, Naruto se ocuparía de él. ¿No puede un hombre visitar a un amigo? Preguntó Dragón con una sonrisa burlona y sus ojos brillando con picardía. No presiones. El humor de Naruto se había agriado con la aparición del hombre, y no iba a lidiar con ninguna de sus payasadas. No seas así, sonríe. El hombre se rió mientras se inclinaba hacia atrás en el aire y apoyaba los pies sobre el escritorio del Kage. Debo decir que ciertamente has sido proactivo desde que comenzaste a construir Uzushio. Con tus conversaciones con los reyes Nefeltari, Riku y Neptune. Serán fuertes aliados para tu reino en constante crecimiento. Naruto frunció el ceño mientras miraba fijamente al hombre que estaba sentado frente a él. El sabio no estaba interesado en las payasadas del hombre. Con un movimiento de la mano, una ráfaga de viento hizo que los pies de Dragón se cayeran de su escritorio. Déjame ser franco entonces. La sonrisa de Dragón permaneció en su lugar, sin molestarse en lo más mínimo por las acciones del Uzukage. Era como si todo fuera una gran broma. Tengo un trabajo para ti. El gran dragón tiene un trabajo para mí. ¿Quién es el cliente? El Kage estaba intrigado, no esperaba que Dragón quisiera contratar a Uzu para un trabajo. ¿Qué haría que uno de los hombres más temibles del mundo acudiera a él en busca de ayuda? Yo. Estoy solicitando 2 misiones. Puedes decidir el costo después de que te explique los detalles. ¿Trato hecho? Muy bien, te escucho. El Kage abrió el cajón superior izquierdo para sacar papel y bolígrafo. Los dejó sobre la mesa y se preparó para anotar los detalles. La primera es bastante simple. Quiero que Uzu rastree y vigile a cierta persona por mí. Dragón metió la mano en su túnica verde y sacó un cartel de búsqueda. En el cartel había una mujer de 20 años con cabello negro hasta los hombros, ojos grandes y oscuros y una nariz larga, delgada y definida. Nico Robin, 80 millones de berry de recompensa. Naruto leyó en voz alta lo que estaba en el cartel. Miró a Dragón. Tenía curiosidad por saber por qué Dragón quería que Uzu encontrara a esta joven. Naruto agarró el cartel para mirar a la mujer nuevamente. Espera, Nico Robin, ese nombre me suena familiar. El sabio se frotó la barbilla tratando de recordar dónde había escuchado el nombre antes. Entonces hizo clic, ella era la llamada niña demonio que tenía una recompensa por su cabeza desde que tenía solo 8 años. Había un rumor circulando de que había hundido 6 barcos pertenecientes al gobierno mundial, por eso había una recompensa por su cabeza. El gobierno mundial la etiquetó como el demonio de Ohara. Le dijeron al público que los Oharans estaban tratando de encontrar las armas antiguas para destruir el mundo. Por paranoia de lo que sería de ella, el gobierno mundial hizo correr la voz de que ella representaba una amenaza y pronto el mundo fue lavado de cerebro para pensar que Robin estaba tratando de destruir el mundo. Naruto pensó que era un montón de basura, por lo que hizo que sus clones investigaran un poco. Con un poco de investigación, Naruto había descubierto las verdades. Los Oharan no habían querido encontrar las armas antiguas para destruir el mundo en absoluto. Los Oharan solo habían estado estudiando los poneglyphs, estelas misteriosas con la historia inscrita en ellas, escrita en un idioma de tiempos antiguos. También habían estado investigando la historia del siglo del vacío. El gobierno mundial no estaba impresionado, por lo que ordenó que la isla y los eruditos que estudiaban los poneglyphs fueran destruidos. Robin había sido el único que escapó de la masacre, el único sobreviviente que sabía cómo leer los poneglyphs. ¿Qué quiere el ejército revolucionario con Nico Robin? Preguntó el sabio volviendo a la situación actual. Quería saber qué intenciones tenía Dragón con ella. Naruto no conocía tan bien al hombre y tenía la sospecha de que tal vez la quería para que los revolucionarios pudieran obtener las armas antiguas del pasado, armas para ser utilizadas contra el gobierno mundial. Quiero reclutarla cuando sea el momento adecuado. Podría ser un activo valioso. Naruto lo había adivinado. El mundo entero sabía que el hombre sentía un profundo odio por el gobierno mundial, al igual que sus revolucionarios. Las leyendas decían que las armas antiguas tenían tanto poder que podían iniciar una guerra mundial.
No era de extrañar que el ejército revolucionario estuviera buscando a Nico, si pudieran hacerse con una sola, podrían derrocar al gobierno mundial con facilidad. Ella puede leer los poneglyphs, con este conocimiento podría ayudarnos a encontrar a Plutón, Poseidón o Urano. Incluso si no podemos conseguir esos tres, hay leyendas de otras armas que son iguales a las tres grandes. Si podemos poner nuestras manos sobre ellas, derrocar al gobierno mundial no será solo un sueño. ¿Nos ayudarás? Dragón miró a Naruto, todos los signos de payasadas juguetonas desaparecieron mientras adoptaba una mirada seria. El revolucionario hablaba muy en serio sobre el trabajo para el que quería contratar a Naruto y su aldea. Uno podría llamarlo loco por querer encontrar un arma antigua, pero Dragón haría lo que fuera necesario para deshacerse del gobierno mundial y liberar a la gente de su tiranía. Puedo aceptar la misión. Será de rango A. El gobierno mundial estará siguiendo a Nico sin duda. Esto aumenta el rango de la misión. Si fuera otra persona, solo la calificaría como C o tal vez como B. Pero como es Nico Robin no puedo permitirme clasificarla como otra cosa que no sea A. Eso es una tarifa de 500 millones. Trato hecho. El revolucionario buscó en su túnica, sacó una bolsa llena de berries y la colocó sobre el escritorio. Naruto arqueó una ceja cuando Dragón abrió la parte de atrás y comenzó a contar los berries antes de entregárselos al sabio. Naruto aceptó el dinero y lo revisó para asegurarse de que fuera la cantidad correcta. ¿Y tu segunda misión? Naruto fue al grano, estaba feliz de obtener el dinero especialmente si Dragón pagaba por adelantado, pero quería saber cuál era el segundo trabajo que Dragón tenía para él. Dragón miró a Naruto con una mirada fría y dura y dijo: quiero que distraigas a Barba Blanca. Como Edward Neugate Barba Blanca, el capitán de los piratas de Barba Blanca, uno de los Yonko y uno de los hombres más temidos del mundo. Ese Barba Blanca. El hombre había despertado la curiosidad de Naruto una vez más. ¿Qué razón podría tener Dragón para pedirle a Uzushio que distrajera de Barba Blanca y qué tipo de distracción era la pregunta en la mente de Naruto? El mismo. Barba Blanca tiene un objeto que lleva a la ubicación de un poneglyph en su barco que quiero apoderarme. Sin embargo, el hombre me conoce muy bien y detendría mis esfuerzos. Quiero que alguien se enfrente a él en un combate 1 a 1 para mantener su atención lejos del mapa para poder colarme a bordo de su barco y robarlo. Naruto tuvo que admitir que Dragón tenía las agallas para querer robarle a Barba Blanca, sin embargo, ¿qué había en el poneglyph que haría que incluso Dragón arriesgara su vida para obtenerlo de Barba Blanca? Si acepto esto, te darás cuenta de que tendré que hacerlo yo mismo, lo que significa que ni siquiera será una misión de rango S, sino más allá. Tampoco será barato, ya que estás contratando los servicios personales del Uzukage de Uzushio Gakure. 100.000 millones de beri, ni más ni menos. La mitad por adelantado y la otra mitad después de que el trabajo esté hecho, no negociable. Naruto no se retractaría del precio. Tenía la confianza suficiente para luchar contra Barba Blanca 1 a 1 e incluso vencer al hombre, pero el precio para hacerlo no sería bajo. Naruto no era un corazón sangrante. Se aseguraría de que Dragón pagara el precio del trabajo. Y contratar al propio Uzukage no era barato. Naruto también se aseguraría de pagar en su totalidad, la mitad antes del trabajo y el resto después, no en cuotas como ofrecía a otros clientes. Naruto no confiaba en Dragón en absoluto, especialmente una vez que se metió en un mapa que lo llevaría a un arma de poder. De acuerdo, se hará. Tomará algún tiempo reunir los fondos. Me iré por ahora y regresaré cuando tenga el dinero para pagar. Dragón se puso de pie, agarró el resto de sus berries y colocó la bolsa en su túnica. Los revolucionarios tardarían un tiempo en reunir esa cantidad de dinero, pero se podía hacer. Dragón se retiró a las sombras mientras un relámpago iluminaba la ventana, la oscuridad lo siguió y el hombre se fue, habiendo desaparecido de la torre Uzukage y Uzunokuni. Cuando se fue, también lo hizo la lluvia. Odio a ese hombre, se burló Naruto mientras se reclinaba en su silla y miraba el berry que tenía en la mano derecha. Arrojó el fajo de berries sobre su escritorio. El hombre ciertamente estaba empezando a ganarse la ira de Naruto con su constante irrupción como si fuera el dueño del lugar. Ese hombre me está empezando a poner de los nervios, pero es un cliente que paga. 100.000 millones de beri, seguro que serán suficientes. El sabio cerró los ojos y comenzó a meditar. Naruto se extendió por todo el mundo para conectarse con su ejército de clones espías que cubrían el globo. Naruto se conectó con cada uno de ellos y en el momento en que lo hizo, comenzó a transmitir una orden, rastrear a Nico Robin y vigilarla de cerca. El sabio transfirió una imagen mental antes de explicar el razonamiento detrás de su deseo de encontrarla. Una vez que todos los clones fueron informados, el sabio cortó la conexión con ellos.
La cabeza de Naruto dio vueltas ya que se había conectado con más de 1 millón de clones, no ayudó que hubiera estirado su conciencia a una distancia tan grande, incluso como un ser de chakra inmortal, lo había estresado. Veamos si puedes esconderte de mí, Nico Robin. Al otro lado del mundo, la joven Nico Robin estaba sentada afuera de un café leyendo un libro, solo para estornudar de repente. Alguien está hablando de mí. La joven confundida miró a su alrededor, pero nada estaba fuera de lugar. La mujer se encogió de hombros y volvió a su novela, sin darse cuenta de que el ser más fuerte que existe la estaba buscando.